Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Alisa Marine Vázquez y a nombre de Pérez Mora y Asociados Contadores Públicos les doy la más cordial bienvenida a este programa especial de Pérez Mora Informa, en el cual vamos a abordar un tema bastante importante para todos nuestros amigos empresarios, en los cuales vamos a poder platicar aquí con nuestros dos invitados que me hacen el honor de acompañarme en este programa del día de hoy, en el cual vamos a comentar precisamente algunas estrategias que pueden llevar a cabo los empresarios en materia financiera y fiscal, y permítanme presentarles a quien nos acompaña en esta mañana. Al contador público, Diana Laura López Vázquez, al doctor en Ciencias de lo Fiscal, Youdiela Almaraz Domínguez, contador público, abogado en Derecho y licenciado en Economía, que hoy nos honran con su presencia. Y precisamente hablando de estas estrategias que pueden llevar a cabo las empresas pequeñas y medianas para hacerle frente a la situación económica que se está viviendo derivado del COVID-19, estamos esta mañana para efectos de que nos pueda contar, contadora Diana Laura, qué cuestiones en materia financiera pueden llevar a cabo precisamente los empresarios. Buenos días. En primer lugar, gracias por esta invitación y como bien comenta maestra Lisa, es un tema que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, no tenían prevista esta situación derivada de la contingencia, lo que repercute realmente en su situación financiera. Vemos al día de hoy que estas pequeñas empresas pues realmente no tenían un financiamiento, un ahorro con el cual subsistir. El descenso de sus ingresos pues realmente impactaron fuertemente en sus finanzas de la empresa, lo que repercute en la relación con sus trabajadores, en la obtención de sus ingresos. Es muy importante que estas empresas pues realmente vislumbren dentro de ellas con qué activos cuentan, con qué recursos cuentan, si tienen algunos medios de financiamiento. Y aquí es muy importante que en caso de acceder a algún crédito, pues realmente identifiquen si la obtención de ese crédito tiene algún fin específico, si ese crédito en el futuro van a poder pagarlo, los intereses que pueden generar la obtención de ese crédito. Y realmente es muy importante que no solo un crédito o accedan a un crédito, sino que también identifiquen si en la entidad federativa en la que se encuentran o desarrollan su actividad puedan acceder a estímulos, a beneficios o a prórroga tal vez en el pago de contribuciones. Realmente es identificar cuál es su capacidad en este momento para poder acceder a ciertos mecanismos de financiamiento y con ello poder financiarse. Hace un momento comentabas algo muy importante, contadora Diana Laura, es precisamente al no tener liquidez, pues muchos de los empresarios piensan que lo más óptimo es obtener un préstamo, ¿no? Cuando entonces, conforme lo que nos acabas de comentar, pues no es así, ¿no? Sino tendrían que analizar propiamente Claro. para qué quieren contraer esa deuda, ¿no? Viene a mi mente un dicho que dicen por ahí, no pongas dinero bueno en dinero malo, ¿no? Entonces Claro. creo que aplica muy bien en ese sentido. Aquí, ¿qué tendrían que analizar ellos al momento de contratar un crédito? Sí, primero es muy importante si ese crédito, el monto de crédito que contraten, pues sí tiene un fin en específico, llámese para los gastos administrativos, llámese para financiarse, para capitalizarse. Realmente es identificar si tiene un objetivo, si en cierto plazo van a tener esa liquidez para poderlo pagarlo, los intereses que le genere la obtención de ese crédito y por supuesto realmente de que sí tengan conciencia realmente de la deuda que se está adquiriendo, ¿no? Porque realmente va a ser una deuda en la que van a adquirir. Y si no se quisiera optar por alguna deuda, ¿qué más podrían hacer? Si dijéramos, oye, no estoy seguro de que pueda yo hacerle frente al pago de este préstamo, pero tengo ingresos tal vez menores, pero no quiero contratar esta deuda, ¿no? Porque seguramente esta deuda después va a ser como una soga en el cuello, ¿no? Que se va a ir apretando. Claro. Y apretando. Pero ¿qué más podrían hacer en caso de no querer contratar un crédito? Sí, la mayoría pues de estas empresas pues cuentan tal vez con proveedores. En este caso, si obtienen ingresos o si ellos, su operación está tal vez descendiendo un poco, pero siguen operando, pues pueden también aquí negociar con sus proveedores, sacar esos
esos productos de sus inventarios y pagar en especie, por ejemplo, revisar si cuentan con activos propios. En materia fiscal hay diversos esquemas con los cuales se puede optimizar esta operación de las empresas, ¿no? Llámese reconocer esos activos con los que cuentan, revisar el porcentaje de deducción que están llevando a cabo en su contabilidad actualmente, tal vez identificar si tienen algunas cuentas incobrables, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces eso que acabas de comentar, eso es más para optimizar su carga tributaria, ¿no? Disminuir su carga tributaria. Y al respecto, doctor, precisamente hablando de la carga tributaria, acaba de tocar un tema muy importante, Diana Laura, que es revisar sus activos, ¿no? Revisar cómo están depreciando sus activos, cómo los están amortizando en materia fiscal. ¿Para efectos de qué nos ayudaría esto? Bueno, antes, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos aquellos que nos dan el placer de escucharnos, de visualizarnos en estos medios electrónicos que por supuesto para las empresas ha sido un antes y un después dentro de los aspectos financieros, comerciales y desde luego en aspectos que estamos tocando de impositivos y tributarios, ¿no? Las empresas aquí en el estado de Oaxaca, si estamos de acuerdo, todo tiene que ver con el comercio, todo tiene que ver con la prestación de servicios y en cuestión de la parte productiva, la parte de los insumos, para que pudiesen ellos producir, siempre se tiende, o se ha dicho sobre todo, que Oaxaca nada más sobrevive con el turismo. Y es algo que yo quise ahora recapitular o reapuntar porque realmente creo que Oaxaca es mucho más que todo ello, claro, mucho más que prestaciones de servicios, que nos estamos refiriendo a que si no hay turistas, si no hay extranjeros o bien no nos visitan, no hay economía. Y entonces considero que en parte de las pymes, un mensaje directamente a las pymes es que le pudiésemos decir que es hora de renovarnos, es hora de pensar de forma diferente para llegar a considerar que la prestación de servicios y la comercialización que están llevando a cabo, pues lógicamente va a ser un nuevo rumbo, va a ser unas nuevas medidas, las cuales podamos, escuchando a la contadora Diana, precisamente me estaba refiriendo a que cuántas empresas en la actualidad, en este año 2020, durante estos al menos 6 meses o 7 meses, inventarios, trabajadores, deudas que no solamente provienen de la decisión de este ejercicio, de este año 2020, que tal vez algunos empresarios lo hayan tomado desde años anteriores y que todavía vienen pagando y que llegan a la soga del cuello en materia financiera, ¿no? Claro. Entonces, indiscutiblemente considero que esto es una nueva medida. Todas las personas, incluyendo trabajadores, han cambiado de trabajo, claro, las han rescindido, han terminado la relación laboral por cuestiones económicas o por cuestiones de simplemente que el patrón tuvo alguna incomodidad en poder seguir con la actividad, con la parte comercial o de servicios, y ahí es cuando, sin lugar a dudas, a todos nos está tocando estas medidas. Y cuando antes de que podamos hablar de la materia fiscal, pues suena lógico que la situación social, la situación de la sapienza de cómo están llevando a cabo los comerciantes de aquí de Oaxaca, pues suena lógico que tenemos que llegar a repensar, tener que llegar a cambiar los pensamientos por los cuales tenemos que andar comercializando productividad, insumos, vuelvo a decirlo, y ahí es cuando, sin lugar a dudas, los activos, las decisiones, etcétera, van a repercutir en esa contingencia sanitaria. Así es, acaba de comentar algo muy interesante, doctor, reinventarnos, ¿no? Reinventar los servicios, reinventar los productos. Creo que esta situación de la pandemia, debido a los confinamientos, nos dio lugar a lo que estamos viendo hoy, ¿no? El boom de las tecnologías, de poder vender en línea, de poder vender a través de alguna plataforma tecnológica. Antes no habíamos podido ver, no sé, que una artesanía o tal vez un artesano que nos esté viendo en este momento
pudiera vender a través de estas plataformas, de estos grandotes, ¿no? Que son Amazon, de estos grandes comercios electrónicos, ¿no? Y que ahora esta artesanía que se produce en Oaxaca pues pudiera estar en otra parte del mundo. Entonces creo que sí hay formas, sin embargo también es punto de perder el miedo, pero sobre todo a tener decisiones con conciencia e informados, ¿no? Y precisamente lo que acabas de comentar también es bastante interesante al respecto de ver, ¿no? Ver qué tenemos para efectos de poder reinventarlo, ¿no? Los servicios también cambiaron, inclusive los servicios educativos, ¿no? Ahora vemos, pues ahora la escuela en línea, ¿no? La escuela en casa. ¿Qué va a suceder cuando pase esto? Muy seguramente muchas de estas cuestiones pues llegaron para quedarse. Y aquí el punto a compartir para todos los visitantes en estas redes sociales es en cuestión de que un punto decisivo, independientemente de la situación de la prestación de servicios, que todo es prácticamente en línea, utilizar los medios tecnológicos como tú bien lo reapuntas, me llama la atención que diferentes recursos naturales que tiene por sí mismo Oaxaca han sido ignorados durante años, siglos de años. ¿Por qué? Porque simplemente el pensamiento colectivo nos ha evocado solamente a una línea, a una medida, ¿no? ¿Cuántos recursos naturales tenemos aquí en este estado? A diferencia del norte, por ejemplo, a diferencia de otros países que ellos tienen su propia productividad, maquila, transformación de productos y que nosotros podemos explotar todo ello. Hay un sinfín y medidas de nueva creación de empresas, de nuevas alternativas que podemos sobrevivir en esta contingencia y eso es lo que me llamaría la atención 100%. Ok, hablabas también entonces hace un momento de la creación de empresas. ¿Es un buen momento para crear empresa? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eso, sin lugar a dudas, muchas personas tratan de sobrevivir al problema económico, ¿no? Al problema financiero, al problema monetario, ¿no? Un nicho familiar de 3 personas, de 6, 7 personas, todos están contando de una experiencia de una crisis financiera porque la han escuchado en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, pero es el momento de llegar a pensar, es el momento de llegar a atrevernos, a arriesgarnos y muchas empresas también han despedido a trabajadores, han tratado de no cerrar las puertas, las cortinas de sus empresas. Si ahorita vamos a uno de los lugares más comerciales, como es la Colonia Reforma, vamos a encontrar muchos lugares en renta, independientemente de lo que nos digan los medios, independientemente de lo que nos digan los medios informativos. Entonces, es una realidad que muchas empresas están cerrando, pero también es hora de reinventarnos, es hora de atrevernos, de arriesgarnos precisamente, y esto en cuanto a la filosofía, en cuanto al pensamiento que tengamos. Un pensamiento equívoco, porque es muy egoísta, lamentablemente, no sé si fuese solamente mi visión, pero eso de llegar a crear empresas familiares o llegar a crear nichos, como yo le llamo comúnmente, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo le llamo comúnmente, el hombre está generando muchos clubs o muchos grupos de chovi, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? De que mis 3 o 4 compañeros son con los únicos que son mis como asociados, mis ¿no? asociados, ¿no? Son mis socios, ¿no? ¿Por qué? Porque los conocí en cierto rumbo, son mis familiares, mis primos, y yo con ellos me siento confiado a realizar negocios. Es hora de realizar una estrategia, un pensamiento para un fin común, ¿no? ¿A qué me refiero a un fin común? Nos falta mucho humanizar los extremos de esta pandemia en el año 2020 y todavía por los problemas que vienen para el año 2021, significa que necesitamos agruparnos, humanizarnos, para que tanto trabajadores, para que el sector productivo pueda tener un enfoque diferente, y eso nos sirve aquí en Oaxaca. Sí, precisamente el doctor Yeudiel comentaba algo muy importante. Hay una desigualdad social en la que no todos están afrontando de la misma forma esta contingencia sanitaria, y que si bien es cierto estamos un poco, podríamos decir ya acercándonos a la conclusión tal vez de este ejercicio de la pandemia,
pero viene otro ejercicio en el que va a ser un poco más difícil ahora salir adelante después de esta recesión económica, salir adelante y poner en marcha pues todo ese esfuerzo, ¿no? Derivado de ese mismo desempleo en la cual las empresas tuvieron pues realmente que terminar la relación con sus trabajadores, pues esos mismos trabajadores tenían que ver la manera de llevar un sustento al hogar, ¿no? O de obtener un ingreso. Y por ello precisamente a llevar a cabo tal vez o implementar un negocio pequeño en su comunidad, en su colonia, esto con la finalidad pues de obtener un ingreso, porque realmente no todos están en la misma situación, ¿no? Quizá algunas empresas, algunas personas pues tienen la fortuna, por decirlo así, de afrontar esto de la mejor manera, de tener un ingreso, pero pues del otro lado hay personas que están esforzándose y precisamente a lo que refería la maestra Lisa, tratar de emprender o de crear un negocio con la finalidad de obtener un ingreso. Sí, hablabas también de que algunas empresas están enfrentando esta pandemia. ¿Crees que estas empresas tenían algún plan? ¿O generaron algún plan en ese No, transcurso? definitivamente no. Creo que hasta de manera individual no nos esperábamos esto, ¿no? En los primeros meses de este año decíamos, pues, en lo que dura la pandemia, 2, 3 meses, ¿no? Y ya ahorita estamos en el mes de septiembre y vemos que todavía tenemos este problema. Nosotros de manera individual, financieramente, tenemos que cuidar ese recurso y más aún las empresas, ¿no? De lo cual dependen muchos trabajadores, de lo cual depende llevar a cabo o seguir contribuyendo a la economía local. Entonces comentaba algo muy cierto el doctor Yeudiel respecto al estado de Oaxaca, ¿no? Creo que hay que aportar más y emprender más en el sentido de no solo de manera individual, sino de manera colectiva. Precisamente, como comentaban, o rescato dos cuestiones de todas las cosas tan valiosas que nos comentaron, que es entonces que las empresas, los empresarios, las pymes, vean la forma de generar ingresos, ¿no? A eso nos referimos con renovarnos, generar ingresos. Y por otro lado, disminuir costos, sería también, Claro. yo creo que tendrían que revisar cómo disminuir sus costos, cómo optimizar su cadena de producción, creo que también eso podría ayudarles bastante, ¿no? Precisamente lo que contaba ahora Diana Laura, es en esta disminución de costos, pues no voltear primero a ver la nómina, ¿no? Creo que esa es la parte que también comentaban de humanizarnos también en esta pandemia. Sí, por supuesto. Al no tener previsto toda esta situación, los empresarios muchas veces, y no solo respecto de la nómina, por decirlo, los empresarios o todas las personas que pagamos un impuesto decimos, pues no tengo para un pago de impuestos, ¿no? Pero más allá de un pago de impuestos, también tengo que ver la administración de mi negocio, ¿no? Y esto va aparejado precisamente ya a utilizar estas herramientas tecnológicas en las cuales ya tengo que innovar, ya tengo que optimizar mis procesos y esto no significa que tengo que prescindir de mi recurso humano, sino llevar esto a más allá, ¿no? De optimizar mi administración, mis recursos, ya sea de la parte laboral, de la parte financiera. Es muy importante ahora la optimización de esos procesos. Considera, doctor, contadora Diana Laura, poder hacer un programa, más bien un plan como empresarios de manera muy empírica, yo creo que apuntando ahí, tomando lista de algunos puntos, ¿no? Que sea aumentar ingresos, disminuir costos, revisar, lo comentabas hace un momento, ver si con los proveedores se puede diferir el pago. De una manera muy empírica podrían hacerlo los empresarios que no tienen tal vez una formación académica, podrían hacerlo, inclusive creo que ellos tienen mejor forma de poder generar este plan de manera empírica porque ellos conocen su negocio, ¿no? Mira que me gustó el tema que hace unos instantes estamos tocando, porque Oaxaca es muy reconocido, bastantes fiscalistas han salido, estoy hablando de personas que nacieron sin ningún recurso, en su familia. Por lo regular, cuando compartes la experiencia, ellos mismos han salido adelante y lamentablemente en Oaxaca también
la parte fiscal, el buen profesionista fiscal, se reconoce precisamente porque está evitando el pago de las contribuciones en cierta medida. Y tocamos un punto muy relevante. La planeación es realmente aquella que tenga que ver con aspectos de derecho corporativo o alguna figura del ámbito, lógicamente, el positivismo mexicano, para aterrizarla en la materia fiscal y así evitar el impuesto. Tocamos uno de los temas sumamente interesantes para esta contingencia sanitaria. Considero que la planeación que en realidad necesitan, aquella que pueda ser muy bien elaborada o muy costosa, exactamente en estos tiempos está saliendo toda la luz. ¿A qué voy? Más allá del no pago del impuesto, más allá de la decisión de disminuir la carga tributaria, está el aspecto de la producción, el aspecto de quién nos va a asesorar cuando tengamos problemas financieros. Si dijera por ahí un dicho, si hay un negocio y no te alcanza al menos para pagar los impuestos federales o estatales, incluso también municipales, les puedo decir, en mi postura sería que ese negocio no está generando realmente negocio. ¿A qué voy? La cultura del mexicano, la cultura del oaxaqueño es en realidad que apenas tenemos y lo tratamos de gastar, la tratamos de erogar, lo tratamos para solventar nuestros caprichos personales, ¿no? Porque dentro de unos días o dentro de unas horas va a salir la nueva generación del teléfono más caro y entonces ya todos estamos redimiendo para juntar o para endeudarnos para ese teléfono que es sumamente carísimo, que nos midió a cada una de las personas en decir, aquí está el nicho de mercado y lo van a comprar porque sienten la necesidad de cargarlo, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos, y también para la empresa es lo mismo, ¿no? ¿Qué necesidad tendría que erogarlo cuando pudiésemos tener un plan, un planteamiento mucho mejor para las propias empresas, una inversión de valores, una inversión en dinero, o bien una propuesta del préstamo, como bien lo decía la contadora, pero eso realmente que a veces el mismo sentido común nos llega a decir, no es momento de hacerlo, no es momento de llegar a planificar a grande escala, porque realmente sale todo, lo digo literal, sale toda la cloaca de los males que hay en la empresa, salen ahí con los aspectos de las financieros, ¿no? A nivel externo, a nivel del gobierno federal o gobierno estatal, tenemos que diferentes programas sociales, y ese es el otro aspecto que también tienen los ciudadanos, tienen las pequeñas empresas, ¿no? ¿Por qué no me has dado estímulos, no? ¿Por qué no me has dado nunca estímulos estatales o federales a nivel fiscal, no? Estamos reclamando, o al menos difiere el pago, ¿no? Tan siquiera un bimestre o 2 bimestres, difiéreme el pago para efectos que yo en esos momentos me siento lesionado, abril, mayo, junio, julio, toda esta temporada. Todos estaban reclamando sobre los estímulos fiscales por no existirlos, por no haber en los decretos presidenciales o estatales, y entonces realmente estamos esperando a una condonación, y no estamos planificando, no estamos metiéndonos en las redes sociales, como bien lo dices, en las ventas por internet, tomar alguna plataforma para que pueda venderlo, o bien distribuirlo, nuevas maneras de distribución del producto o del servicio. Y entonces estamos preocupados porque nos condonen el dinero, más no de generarlo, más no de disminuir, como bien lo dice, los costos. Un pequeño plan, si bien lo hacemos de forma personal, sabemos qué cosa es necesario y qué no es necesario, y entonces realmente todo viene a ser desde lo mínimo hasta la gran pantalla que tenemos ahorita como el gobierno federal, en decir que todo forma parte, o le responsabilizamos, o nuestra propia responsabilidad financiera se la estamos delegando a un ente llamado Estado, que está tratando de hacer su función, que está tratando de ver los aspectos macroeconómicos, pero lo considero más de forma de la cotidianidad que debamos de tomar en toma de decisiones, por supuesto, personales, entre los socios, entre la empresa, y lógicamente va a tener una repercusión sin igual para todos. Sí, comentabas un momento, entonces estamos como esperando, ¿no?, a que nos caiga el estímulo fiscal del cielo.
¿no? Haríamos esta analogía de esperando a que nos caiga el estímulo fiscal, pues de la federación, ¿no? Pero creo que ya fueron claros donde dijeron, no va a haber un estímulo, ¿no? Y creo que entonces es un momento de que nosotros veamos qué podemos hacer. Claro. Pero también me tocabas en materia tributaria. Hay muchas cosas que pueden hacer, que están en la ley, que la ley lo permite, que se encuentran dentro del marco jurídico vigente y que podemos aprovechar esos beneficios, esas bondades que también establece la ley, ¿no? Aquí, contadora Diana Laura, ¿qué nos podrías comentar de algún beneficio en materia fiscal como que pudieran utilizar los empresarios, que ya se encuentran, o en este momento que ya se encuentre dentro del marco jurídico vigente? Sí, claro, y ahorita retomando precisamente el tema del pago del impuesto que comentaba el doctor Yeudiel, precisamente la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto al valor agregado, contienen disposiciones legales que propiamente ya estaban contempladas antes de la pandemia, no fueron reformadas precisamente por esta contingencia, y un ejemplo es la disminución del coeficiente de utilidad tratándose de personas morales, por ejemplo, ¿no? En la cuales nosotros podemos disminuir el pago de los pagos provisionales, valga la redundancia, en el sentido de identificar realmente si nos es favorable precisamente por esta disminución de ingresos que tenemos. Pero más allá de eso, de identificar qué nos aplicaría, es muy importante que quienes lo revisen sean las personas que conocen la empresa, que conocen de qué se adolece. ¿Por qué? Porque ahí, derivado de identificar de qué se adolece la empresa en estos momentos, ahora sí, con esa asesoría que tenemos de nuestro contador, abogado, o acercarse a las personas que nos puedan asesorar en esa materia, podemos identificar algo que es acorde a nuestra necesidad, algo que es acorde a nuestra actividad, porque comentaba hace un momento el doctor Yeudiel, estar inmersos en esta tecnología de cómo hacerle llegar nuestros productos y servicios pues al consumidor, ¿no? Realmente buscar lo que nos funcione a nosotros o a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque podemos comentarle algo a una empresa de una magnitud amplia y a una pequeña empresa, pues realmente no es la misma necesidad que tienen, ¿no? Pero realmente la legislación o nuestro marco jurídico actualmente sí comprende algunos aspectos, y por eso comentaba en un principio los activos, ¿no? Quizá nosotros también tenemos activos que propiamente nosotros no podemos, sí podemos darle un valor, pero no lo tenemos ahí físicamente, por decirlo, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a los activos intangibles, ¿no? Nosotros ya tenemos una marca posicionada, una marca que realmente nuestro producto, el hecho de que el consumidor lo identifique, pues ya sabe que lo adquiero, ¿no? Entonces podríamos identificar realmente qué es lo que requiere la empresa. Ok, y precisamente para ir cerrando este pequeño bloque de nuestro programa, ¿qué me gustaría comentar? Me gustaría comentar en este segundo bloque qué nos espera para 2021. El pasado 8 de septiembre, como ustedes saben, el secretario de Hacienda presentó el paquete económico por parte del Ejecutivo Federal para 2021, ¿no? Un paquete muy positivo desde mi punto de vista, ¿no? Un paquete muy positivo porque los criterios que se utilizaron, los criterios generales de política económica que se utilizaron o que se establecieron en este documento, pues desde mi punto de vista fueron muy positivos. Muy no optimistas. Sé si, muy optimistas, ¿no? Creo que hasta es demasiado optimista, contrastándolo un poco con la realidad, ¿no? Nos comentaban de un crecimiento en un 4%, ¿no? Entonces, pero vemos o lo contrastamos un poco con la realidad y creo que sí fueron bastante positivos. Sin embargo, pues sí me gustaría comentar en este segundo bloque, doctor, ¿qué observa en este paquete económico 2021? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a todo nuestro auditorio, al segundo bloque de este programa, donde vamos a abordar y donde nos quedamos con el doctor Yeudiel, porque precisamente vamos a abordar pues los aspectos relevantes del paquete económico 2021, ¿no? ¿Qué se vislumbra para este 2021 para todos los contribuyentes y precisamente para el tema económico a nivel federal, ¿no?
que también impacta propiamente en las empresas, porque pues todos estamos en este mismo barco. Bajo un vocabulario entendible, debemos de entender que también el Estado, en su función de la captación del ingreso y la percepción de ello para poder administrar sus funciones y lógicamente a lo que le llamamos el presupuesto de egresos, como tú bien lo acabas de mencionar, suena muy alentador y indiscutiblemente vamos a tener otro panorama económico. Lo que también llegan a dilucidar en este paquete, en estos estudios económicos, es con referencia al Producto Interno Bruto. Es decir, estamos en una recesión económica, tampoco es algo nuevo, es decir, no empezó en marzo de 2020, sino que ya hay diferentes posturas, acuerdos económicos. Recordemos que a finales del 2019 ya había un acuerdo entre Estados Unidos y China, precisamente porque querían especular con un nuevo bloqueo económico, ¿no? ¿A qué me refiero? Como la llamada Guerra Fría, ¿no? Ellos estaban tratando de manipular, de comercializar, de limitar algunos productos o servicios dependiendo de qué nación, y esto sin lugar a dudas repercute a nivel económico y para México, por supuesto, independientemente del poco crecimiento que existió durante estos últimos ejercicios con la pandemia, pues para el año 2021 repercute para el ejercicio fiscal y algo que bien comentabas, pues no hay ningún estímulo, no hay ningún decreto y es referente a las reformas del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, leyes tributarias, leyes que al final de cuentas van a tributar, como lo hemos venido hablando, los mismos contribuyentes, las mismas pymes, personas físicas o personas morales, y ahí es cuando debemos de tener en medida, en función de que siempre vamos a pagar los impuestos en la medida en que nosotros realizamos los actos o actividades que va a gravar la ley, ¿no? Va a gravar el impuesto sobre la renta por los ingresos que vamos a obtener, ¿no? Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Tanto del pago del tributo, si al final de cuentas estamos preocupados por la obtención del ingreso, ¿no? Entonces, primero es la obtención del ingreso, para que una vez teniendo esa obtención del ingreso, sepa medir la repercusión tributaria y de ahí tomar medidas en cuanto a ello, ¿no? Así es, vemos también un paquete económico en el cual pues hay una caída propiamente en los ingresos que va a percibir el Estado como tal, pero vemos que en tratándose de contribuciones se mantiene. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que las reglas del juego siguen para los contribuyentes cautivos. ¿Qué me llama aquí la atención? Que si bien es cierto, la gente que nos está mirando ahorita, los empresarios que nos están mirando, deben de estar preocupados primeramente en la obtención del ingreso, para que posterior a ello se contribuya, pero también es cierto que las leyes fiscales se endurecen cada vez más para los cautivos. Sí, claro, bajo la experiencia que tiene su servidor, te pongo el ejemplo de empresarios dedicados a la construcción, donde vienen con la losa, con el peso de otros ejercicios anteriores, año 2018, 2019, donde saben que hay un cierto incumplimiento a obligaciones, pero que por la forma de ser, por la forma en que ellos están acostumbrados a hacer negocios, resulta que todo le echan la culpa a la pandemia, ¿no? Esa bendita pandemia de que no me permite tener mayor actividad productiva, pero sabemos que en años anteriores ese incumplimiento o algunas cartas de invitación del mismo Servicio de Administración Tributaria que actualmente está enviando a los contribuyentes, pues hace repercutir, ¿no? En decir, oye, tenemos algún problema fiscal de ejercicios anteriores, imagínate con este ejercicio, ¿no? Imagínate si nosotros no podemos brindar la producción de los ingresos, la generación de los ingresos y preocupados todavía de futuros créditos fiscales de otros ejercicios. Entonces, esto realmente
vuelvo a repetir, como lo dije en el anterior bloque, está saliendo todos los males de la empresa, está saliendo toda la forma de pensar del empresario porque quiere que en este ejercicio, que en esos instantes no le repercuta, pero está saliendo a la luz todos los problemas financieros, administrativos, de planificación y por supuesto tributarios que lo tiene que enfrentar, y suena lógico que esto no es a causa 100% de la pandemia, es a causa de unas praxis, de unas prácticas que ha tenido como algo normal, pero con esta nueva normalidad se la está enfrentando, ¿no? Así es. Entonces vemos que va a tener un 2021 más complicado. Al respecto, contaba Diana Laura, ¿qué nos puedes comentar de lo que viene para este 2021 en las leyes fiscales? Sí, realmente, como bien comenta el doctor Yaudiel, no son reformas nuevas, esto ya lleva años que se pretende implementar y vemos a partir del ejercicio 2020, donde ya se estaban endureciendo más estas reglas de fiscalización, por decirlo así. ¿Y qué está pasando ahorita? Que se están reforzando esas medidas de fiscalización. Como bien comentó maestra, es para los contribuyentes cautivos, que ahora realmente ese ingreso que obtengan o esos pocos ingresos que obtengan es no solo para el pago de impuestos, es realmente para seguir operando, para desarrollar su actividad propiamente. Como bien comentamos hace un momento, vienen reformas no solo de la presentación de la iniciativa de ingresos, del presupuesto de egresos, donde también comentamos que se veía un poco optimista, ¿no? A pesar de que de hecho se le va a distribuir recursos menores a las entidades federativas. En materia fiscal, reforma al Código Fiscal, reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que realmente ahí también es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque vienen o la iniciativa va enfocada a las plataformas digitales, ¿no? ¿Y qué es lo que yo, contribuyente, quiero promover también? Pues el uso de plataformas digitales, ¿no? Y los contribuyentes dirán, bueno, quieren que me meta a este mundo de la tecnología, y están reforzando esas medidas de pago de impuestos, ¿no? A través de esas plataformas. Sí, me hizo recordar la contadora cuando empiezo a dar las clases, les digo cuál es en nuestro artículo 28, 29 de la Constitución Política, viene tal cual que las exenciones tienen una repercusión para la obtención de los ingresos. Entonces, cuando escucho esto en palabras de la contadora, me hace recordar mucho a las exenciones de IVA, ¿no? ¿Cuál es la planeación predilecta, sin necesidad y que lo encontramos al abrir la Fiscoagenda? Pues, en la misma Ley del Impuesto sobre la Renta y también en la Ley del Impuesto al Valor Agregado encontramos actos favorecidos por la Cámara de Diputados y de Senadores, avalados por el Congreso de la Unión, en la cual de alguna otra forma los están invitando a que el sector agropecuario, el sector terciario, algunos servicios, también algunos planteamientos en cuestión de la enajenación de bienes, pues ahí está. Entonces, la misma ley está favoreciendo actos que el nuevo emprendedor, las nuevas empresas, si tú sabes que en esta pandemia, en esta contingencia sanitaria, algo que es básico pues son los insumos, los alimenticios. Entonces vamos a tomarnos a la orden para efectos de que la nueva oferta y demanda que está propiciando las personas en esta contingencia es fundamental someternos a ella, es decir, a propiciar una nueva oferta de esos bienes o de esos servicios, con el fin que a la vez tengamos generación de una carga tributaria en lo menor que se pueda, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está el punto de que, y me llama muchísimo la atención, claro, porque el Poder Federal, es decir, el Ejecutivo, llama otra vez a la invitación a los contribuyentes cautivos. Y esos contribuyentes cautivos, imagínate que el régimen de incorporación fiscal tengan que llegar a ser fiscalizado por las nuevas competencias con el Servicio de Administración Tributaria de un decreto que hace unos cuantos días salió, ¿no? Y entonces se van a ofender, van a mega ofender, y recordemos que el año 2021 es año político, así que no creo que
no creo que le echen la Sí, mano, claro, se no. carguen la mano ahí Con los pequeños. con los pequeños Claro. contribuyentes, ¿no? Porque si no Sí. sería… O inclusive el endurecimiento de las facultades de gestión, porque ni siquiera es un endurecimiento de las facultades Es de de comprobación. comprobación. Es un endurecimiento de las facultades de gestión sobre Sí. los contribuyentes que sirven o que son eficaces. Recaudan más que las propias facultades de comprobación. Claro. Sí, pues ya vemos las estadísticas propiamente de la autoridad, ¿no? ¿Cuánto es el monto que recupera de la inversión que hace en estos actos de fiscalización o de gestión también, ¿no? A través de, inclusive que todavía no, que son invitaciones, ¿no? Estas cartas de invitación. Ahora que tiene también la autoridad una gran herramienta, que yo considero que es de las mejores herramientas que ha puesto en marcha, porque es cerrarle la llave del agua al contribuyente, que es cancelarle el sello digital. Y con eso tienes para que el contribuyente se normalice y pague lo de deudos anteriores y pague todo lo que debe. Entonces, creo que se le está apostando a ese contribuyente cautivo, al contribuyente que a través de facultades de gestión se le realizan actos como su cancelación de sellos, algunas cartas de invitación, algunos requerimientos de pago, inclusive ya viene con una prelínea de captura, que es algo que nosotros como profesionales decimos, bueno, ¿y dónde queda el cálculo de la determinación del impuesto, no? ¿Dónde Sí. queda la autoaplicación de las leyes fiscales? Claro, con sus excepciones que maneja la ley, pero creo que le están apostando más al hecho de este endurecimiento para poder obtener más de los contribuyentes que actualmente están en la formalidad. Creo que deberíamos de voltear también a ver a que la informalidad pase a ser formalidad. Creo que sería el ideal y creo que ese también fue el propósito de lo que acabas de comentar, el régimen de pequeños contribuyentes, era Sí. invitar a los informales a pasar a la formalidad con un régimen que fuera flexible, un régimen que fuera amigable con ellos. Entonces, pero creo que con esta iniciativa creo que es todo lo contrario, pero comentas, es un año electoral y que también habría que ver qué de lo que es, qué tanto de toda esta propuesta, porque cabe mencionar que es una propuesta, va a quedar, ¿no? Va a quedar en el 2021. Pero desde su punto de vista, doctor, ¿qué cree que sea de lo más trascendental que viene en este paquete económico? O sea, que usted diga, mira, me llama mucho la atención que haya hecho esta iniciativa en este año el Ejecutivo Federal, ¿no? Porque va a repercutirnos en este sector o va a repercutir a estos contribuyentes. ¿Qué desde su punto de vista es de lo que más le llama la atención en este paquete económico? Sí, puesto que el público que nos ve es abierto, es decir, pueden escucharnos estudiantes, un emprendedor, un dueño de un negocio. Lo que me llama bastante la atención de este gobierno federal 2020 y 2021 con la nueva propuesta es precisamente a lo que se le llama comúnmente como la comercialización de facturas, ¿no? Entonces, llega a hacer hincapié sobre la comercialización de facturas. Nosotros lo llamamos elegantemente como el artículo 69B, la venta de pérdidas fiscales de 69 bis, y no nos van a entender, pero esta práctica lleva años y años, porque los comprobantes fiscales anteriormente, lógicamente ibas a la imprenta y pedías unos cuantos cientos ahí, los pasabas, y de repente al otro año los cancelabas, ¿no? Incluso así nada más con tu sellito. Nos han contado, ¿verdad? Nos han contado, ¿no? Nos y han entonces, contado. ya con las medidas electrónicas, pues era lógico que hasta una cancelación del comprobante fiscal digital por internet ya se solicitó precisamente por la práctica de contribuyentes que de mala manera, otra vez, pasaban fiscalmente una deducción y para que no generara un ingreso, pues lo cancelaban sin que el receptor, lógicamente, de esa factura se diese cuenta. Y ahora lleva un proceso, ahora precisamente hasta el hecho de cancelar un CFDI lleva un proceso, ¿no? Y entonces ahí también vemos que todo ya no es prácticamente de que la persona, el empresario, pues pueda llevar a cabo realmente esa administración de su negocio. Aparte ahora de que se tiene que encargar de la generación de ingresos que hablamos desde un principio, ahora el cumplimiento de las obligaciones que tiene.
tiene. Sí, y eso si lo vemos en números, lógicamente, cuando estamos hablando de que ¿por qué el gobierno no nos da mayores recursos, mayores programas, o dime por qué no le ayuda a estas personas o XX en ciertas condiciones, pues debemos de pensar en un ingreso del Estado. Y ese ingreso del Estado, cuando existe la práctica de la comercialización de facturas, pues es eso, a lo que está atacando, a cómo voy a obtener mi ingreso con lo que, pues a eso se le llama una propuesta, incluso hasta de la obtención del ingreso, cuando dice que va a percibir impuestos federales como el ISR, el IVA, el IEPS, pues suena lógico que con esta práctica tiene un gran peso, ¿no? Y una de las alternativas, pues es eso, llegar a corregir las conductas de los contribuyentes que en la práctica pues suena lógico que tenemos que medir para el próximo año, ¿no? Entonces, algo que considero relevante es que ya cada día, cada ejercicio fiscal, desde el año 2014 que inició todo esto de los sellos digitales, del buzón electrónico, del buzón tributario, de la contabilidad electrónica, pues suena lógico que poco a poco vamos a llegar a, como bien lo dices, ¿no? De repente llega el crédito fiscal ya todo automatizado, sin necesidad de alguna revisión, ¿no? A esos días vamos a llegar. Así es. Y pues como también se plantea en el propio paquete, no hay nuevos impuestos, cabe mencionar, no hay nuevos impuestos, porque luego los medios salen ahí algunos encabezados que dicen, no, se crean nuevos impuestos. Sí. Cuando no es así, ¿no? Hay que mencionar que no hay nuevos impuestos, son los mismos, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta en ese sentido no ha cambiado, la tasa es la misma desde hace muchos años, tanto para personas físicas como para personas morales. La ley del impuesto al valor agregado también, a pesar de que existen algunos decretos en algunas zonas fronterizas, en una pequeña, un estímulo fiscal propiamente, pero no se han incrementado los impuestos, lo que se han incrementado es estas facultades de poder accionar el cobro del impuesto, ¿no? Por así llamarlo, accionar que el contribuyente pague los impuestos, a través de un 69B, a través de una cancelación de sellos, a través de unas listas súper negras, ¿no? del SAT, pero ¿qué más vemos este 2021? Sí, vemos también el tema de las donatarias autorizadas, por ejemplo, ¿no? La autoridad fiscal identifica que realmente, como comentaba el doctor Yeudiel, hay operaciones que se realizaban ya con anterioridad, con diversos pues esquemas, con diversas figuras. Entonces retoma también la autoridad fiscal el tema de las donatarias autorizadas en el sentido de limitarlas un poco más, ¿no? Limitarlas un poco más, precisamente estableciéndolo, reformando el marco jurídico, en específico la ley del impuesto sobre la renta, el tema también de lo que comentaba el doctor Yeudiel, de las empresas factureras, el tema de también los movimientos relacionados al RFC, por ejemplo, y vemos ahí, identificamos que operaciones tan simples que podemos decir ya llevan ahora un proceso, ¿no? Que ahora si no realizo ese proceso, esa solicitud, puede también llegarme tal vez un requerimiento, que eso va relacionado a un tema distinto, ¿no? Entonces, tenemos que identificar realmente, y comentaba algo muy importante maestra Lisa, el tema de hacernos de información pues veraz, ¿no? Y lo vimos con una nota que también estuvo circulando hace mucho tiempo, los depósitos de 5,000 pesos, ¿no? Cómo hizo un revuelo una nota y que realmente pues sí causa preocupación, ¿no? Incertidumbre en muchos contribuyentes. Y hay la importancia también de conocer lo que realmente se está proponiendo en el Congreso, en las cámaras, y realmente qué reformas se aprueban en ese sentido, ¿no? Así es. Y pues a mí bien amigos, para ir finalizando un poco o entrando a esta recta final de nuestro programa, ¿qué le podrían decir a nuestros amigos empresarios para efectos de poder estar en las mejores condiciones de seguir afrontando esta pandemia, que no creo que se termine terminando este 2020, ¿no? Creo que al contrario, la situación viene un poquito más grave porque también tenemos una época de frío que ya viene aquí en nuestro país, que propiamente pues va a haber un pequeño ahí descontrol, ¿no? En el sentido de que pues en el tema de salud, que propiamente va a repercutir nuevamente en el tema económico. Entonces, ¿qué le podrían recomendar a nuestros amigos empresarios
Creo que uno de los puntos más importantes que comentaste fue acercarse, ¿no? Hacerse de información veraz, acercarse a profesionales que sí conozcan, generar una buena planeación, estar informados, mantenerse al tanto de cómo va cambiando la situación económica, política, inclusive hasta social, ¿no? Del Estado y del país. ¿Qué más le recomendarías a nuestro amable auditorio para ir cerrando este tan nutrido programa que tuvimos el día de hoy, contadora Diana Laura? Sí, como bien comenta, lamentablemente esta situación va aparejado a un tema de salud, ¿no? Que realmente pues no podemos descuidar el tema de salud, porque realmente no podríamos o tendríamos los mecanismos para llevar a cabo, continuar con nuestra actividad y generar el ingreso, que es lo que hemos reiterado desde el inicio de esta charla. Realmente es un tiempo de incertidumbre, y con esto pues no puedo realmente planear lo que me espera, porque propiamente desconozco también el efecto pues macroeconómico y microeconómico. Comentábamos hace un momento que hay factores que están fuera de la mano de los empresarios, ¿no? Que realmente hay que analizar y que prever de manera interna, y de manera colectiva también. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos empresarios del mismo sector que entre ellos pueden establecer tal vez algunas relaciones de negocio y con ello pues también salir adelante, ¿no? Entonces es prever, mantenerse en ese optimismo a pesar de la situación, y con ello pues generar tal vez un plan, no a largo plazo, porque esto realmente es incertidumbre, pero sí conocer la empresa y conocer de qué se adolece en este momento para poder identificar qué es lo que se necesite, llámese la obtención de un crédito, llámese realizar operaciones con los mismos o el mismo grupo de la actividad. Entonces realmente es conocer y hacerse de información para que con esto puedan pues salir adelante, ¿no? Porque pues es una situación a nivel mundial, ahora ya no se queda a un nivel nacional, sino a nivel mundial. Doctor, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Es decir, ¿qué consejo final le podrías dar a nuestros amigos empresarios que nos están viendo, a nuestro auditorio? Porque también nos están viendo muy seguramente estudiantes, académicos, que propiamente también, ¿qué consejo nos podrías dar que pudiéramos implementar para hacerle frente a esta crisis 2020-2021 que estamos viviendo? Sí, y creo que son muchos. A lo largo de estos minutos de esta plática puedo dar, el primer mensaje sería a los jóvenes, a aquellos egresados, aquellos que sienten una necesidad de emprender. Llegamos a una nueva generación en donde tal vez criticamos mucho a las personas mayores porque les cuesta mucho trabajo cambiar los pensamientos, sus costumbres, su ideología, pero también la juventud no propone. Entonces pasa criticando, pasa arrojando las piedras, pero no propone una nueva sociedad, una nueva economía, que es lo que necesitamos. Entonces los invito a todos aquellos jóvenes talentosos, por supuesto, y que sienten la necesidad de crear una nueva empresa. Lógicamente tenemos que crear nuevos espacios, nuevas alternativas, ¿no? Júntate, dijeron por ahí, júntate con los mejores. Es hora de juntarnos, es hora de, independientemente, por ahí estaba viendo en una serie de Netflix, hablando de esta pandemia, cómo es que algunas zonas no urbanas, por ejemplo de Canadá, de esa actividad económica que estaban pasando en esa serie, me llama mucho la atención porque ellos tenían, sin necesidad de gastar un solo centavo, el llamado trueque, el llamado favor del servicio, favor en cuestión de que yo no soy especialista en esta área, pero te necesito, sabes hacer muy bien tu trabajo. Y entonces, hablo contigo, tal vez monetariamente no pueda cubrirte al 100% tus honorarios, échame la mano y yo voy a estar, sé que me hiciste el favor y sé que en cualquier problema, que en mi prestación de servicios, ya sea contable, fiscal, de defensa, yo puedo servirte, ¿no? Y entonces esa falta de empatía que tienen los seres humanos, sobre todo la ideología, y de alguna otra manera, ya sea europeos o como les digo en Canadá con este ejemplo,
falta mucho, mucho, demasiado, porque lo primero que tenemos como limitante, como bloqueo, como muro, es la parte económica, ¿no? Sin dinero no podemos producir, sin dinero no podemos llegar a generar una nueva empresa. Y entonces esa falta de unión, o como se venías diciendo hace unos minutos, ¿no? Si es que hay empresarios y a los que le llaman acá exitosos en Oaxaca, resulta que esos empresarios exitosos en Oaxaca hacen su networking, se prestan servicios entre ellos, o salen en revistas, ahora se los turnan, y esa es la parte empresarial que tenemos aquí en Oaxaca, ¿no? Y no le dan oportunidad a nuevas empresas comunitarias, alimenticias, o como le decían por aquí, operativas. No, hay muchísimo en donde apoyar, en donde en realidad esos empresarios pudiesen generar más economía de la que solamente tienen ellos, pues a eso me refiero, ¿no? Es prácticamente toda una nueva cultura. Y también lo que yo quisiera puntualizar es en cuestión de los empresarios, en la cual pues, nosotros debemos de enfatizar que necesitamos sobrevivir, es decir, necesitamos sobrevivir con las condiciones que tenemos, llegar a analizar tal vez estados financieros, activos, pasivos, deudas, qué tipo de capital, un refinanciamiento, etcétera, etcétera. Y pues suena lógico, ¿no? Que lo que nos va a dar mayor cobertura pues es la nueva generación de ingresos, y llegar a renovar todos esos ingresos que tenemos, o bien un nuevo producto, un nuevo servicio, qué sé yo, ¿no? Pero sin lugar a dudas estamos hablando de de un antes y después con esta pandemia, ¿no? Y por supuesto, para el gobierno federal, por ejemplo, del presupuesto, del paquete económico 2021, me llama muchísimo la atención, independientemente de temas como donatarias, de temas, por ejemplo, de IEPS para la cerveza, o que le quieren echar la mano para productos con alta densidad calórica. Yo planteo la situación de por qué no fiscalizar a aquellos contribuyentes, a aquellas empresas que están en el mercado bursátil, en el mercado especulativo, ¿no? Entonces llama la atención cómo es que ellos venden, compran acciones, bonos y CETES, y nadie los fiscaliza de esa manera, ¿no? Entonces, cada quien estamos en un extremo hablando de esta situación económica y fiscal, ¿no? Así es. Pues muy bien, amigos, para ir finalizando esta transmisión, pues agradecerles a nuestros invitados por estos comentarios tan importantes que hicimos, creo que muy nutridos y muy variados, que muy seguramente van a ser de mucha ayuda a todo nuestro público que nos ve, pero sobre todo mucha ayuda a los empresarios que están preocupados por este tema, por este tiempo. Pero quiero hacer una pequeña reflexión. De las peores crisis han salido también las más grandes empresas, ¿no? Entonces, y también de las peores crisis también salen las más grandes oportunidades. Una crisis siempre viene, como dicen por ahí, a hacer una redistribución económica. Entonces creo que en este momento debemos de estar positivos, debemos de estar en las mejores condiciones para que precisamente en este momento que está existiendo esta redistribución económica, pues salgamos avantes, ¿no? de esto, y sobre todo también favorecidos, ¿no? Que ese es el propósito de este programa, dotar de herramientas a todo nuestro público. ¿Para qué? Para que ellos también lo pudieran poner en práctica en sus negocios. Pues no me queda más que agradecerte, doctor Joudiel, por tus valiosas aportaciones, agradecerte y reconocerte, contadora Diana Laura, por tus valiosas aportaciones, y pues agradecerles a nuestro público, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Pérez Mora, y también seguirnos, tenemos una revista institucional, seguir las publicaciones de cada mes, donde también el doctor ha escrito con nosotros, y muy reconocidos profesionistas en el ámbito fiscal, tributario, contable y jurídico. Y pues agradecerles a todos ustedes a ver esta transmisión. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.